Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Antes de comenzar, solicitamos verificar que sus teléfonos se encuentren en modalidad de silencio para evitar interrupciones durante la actividad. Muchas gracias. Apaguen los teléfonos. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. En nombre de la Fundación Refugio de Cristo y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a los presentes conectados remotamente a través de la plataforma Zoom y a quienes tenemos hoy en la sala Alberto Cruz de la PUCB. Aprovecho a agradecer al señor Nelson Vázquez Lara, rector de la universidad, por patrocinar esta instancia tan significativa para el Refugio de Cristo al cumplir sus 70 años de vida. Sin duda alguna que nuestro fin como institución es lograr restablecer la salud física y emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes a través de diversas intervenciones terapéuticas y, por supuesto, del cariño, amor y dedicación a cada una de nuestras directoras y educadores a cargo de nuestros residentes. Agradecer especialmente la disposición y el tiempo del doctor Jorge Barudi, chileno, neuropsiquiatra infantil y terapeuta familiar establecido en Barcelona desde hace varios años, docente en terapia familiar sistémica de la Universidad Católica de Lovaina, profesor invitado a varias universidades españolas y chilenas, fundador de Exil en Bruselas, Barcelona y Chile, y cofundador en el año 2000 del Instituto IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción a la resiliencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Infancia, es consejero de honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y desde el año 2008 codirige el programa de formación y es docente del Diplomado de Posgrado en Traumaterapia Infantil Sistémica, dirigida a profesionales de psicología, psiquiatría y otras disciplinas afines y que se realiza en Barcelona, Donostia, Málaga y Viña del Mar. Agradezco la presencia de nuestros participantes, los señores José Miguel Garrido, decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el destacado psicólogo Sergio Pinto, y de nuestro director de la Fundación Refugio de Cristo, padre Enrique Opaso, quienes analizarán la clase del doctor Barudi e intercambiarán opiniones al respecto, además de transmitir algunas preguntas de nuestro público, quienes podrán escribirlas en el chat de la plataforma o ustedes mismos a través de un micrófono. En primer término, y a nombre de la Rectoría de la Universidad Católica de Valparaíso, dirigirá un saludo a los presentes el señor David Contreras Guzmán, director general de Vinculación con el Medio. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos, autoridades del Refugio de Cristo, autoridades de la universidad, profesores de la universidad, profesionales del Refugio de Cristo y las personas que nos ven a través de internet. Bueno, quiero partir por un saludo del rector, agradecemos también la referencia. Él está aquí en el segundo piso trabajando con otro grupo de líderes católicos, también a propósito de otras actividades. Recién le decía al padre que estamos justo a final de semestre y de año, así que se juntan todas las actividades. Ahora mismo tendría que estar ahora en unos instantes más en el Consejo Superior. Pero antes de eso, y lo más relevante aquí, es agradecerles el que podamos retomar este conjunto de actividades que hace ya un tiempo con el Refugio de Cristo habíamos iniciado, pero por diversas razones se habían interrumpido, entre medio de la pandemia, pero sobre todo dar este aliento a seguir realizando tantas otras vínculos y actividades tan importantes en el ámbito de la niñez, de la adolescencia, de la educación y otras tantas tareas que ya el padre ha conversado con el rector del conjunto de iniciativas que se pueden hacer entre tan importantes instituciones tan arraigadas aquí en la ciudad de Valparaíso, Viña, al interior y el vínculo que nos reúne. Todas instituciones de la Iglesia. Un saludo especial, entiendo que nos está viendo el doctor Jorge Barudi, que es un tremendo orgullo
que un chileno en Europa haya desarrollado tan larga trayectoria en una tarea compleja y difícil que el Refugio de Cristo lo conoce muy bien. ¿Cuál es el daño, la vulnerabilidad que en niños y adolescentes se realiza, y los efectos y las preocupaciones que posteriormente se desarrollan? Que no solamente es un efecto personal, que ya en sí mismo es gravísimo, sino que también los efectos colectivos que ello provoca. Nosotros como universidad, aquí hay varias personas que conocen de la profundidad de la institución. Tenemos un compromiso a través de un modelo educativo centrado en la persona y que pone a los estudiantes, a los profesores, como todo el quehacer sustantivo de su quehacer formativo. Entonces, cuando hace unas semanas atrás nos invitaron a colaborar en esto, inmediatamente dijimos que sí. Evidentemente es una preocupación, es un anhelo poder conocer más en detalle la realidad que están viviendo niños y adolescentes vulnerados, porque queremos aprender de ustedes. Siempre se piensa que la universidad es la que puede enseñar todo, y no es así. Nosotros podemos aprender, es más, debemos aprender. Así que agradezco nuevamente al Refugio de Cristo, a los profesores que nos acompañan. Particularmente agradezco al decano de la Facultad de Filosofía y Educación, porque el que tiene el vínculo tan directo con las escuelas e institutos que forman profesores, que forman psicólogos, este tema hay que ponerlo en la mesa en forma relevante y destacado. Así que gracias nuevamente por este trabajo en conjunto, y que tengan una excelente jornada donde la reflexión, sabiendo que es un tema doloroso, pero que la reflexión en vista de la posibilidad de salir adelante es siempre auspicioso. Así que muchas gracias. Le damos las gracias al señor David Contreras por sus palabras, y a continuación se dirigirá a ustedes el director de nuestra Fundación Refugio de Cristo, el padre Enrique Opazo Valdivieso. Doctor Barudi, la verdad es que me siento muy cercano a usted, porque somos de la misma zona. Me alegré mucho cuando leí su libro Los buenos tratos de la infancia, en su biografía, que era aquí y nada menos que de Viña del Mar, del corazón de esta región de Valparaíso. Quiero agradecerle que nos haya brindado este tiempo. Quiero contarle así rápidamente que el Refugio de Cristo ha estado cumpliendo este año 70 años. Tenemos 30 años vinculados con el fundador, en que el Estado no se hacía cargo de esto de los niños, hasta el año 79, que se crea el Sename, y más o menos entre 3 y 4 años se demoró estar en régimen. Eran niños pobres, de zapatos, de ropa, niños sanos. Con el Sename comenzamos ya a bajar el número de los niños que habían en las residencias. Había residencias de 150, de 200 niños o niñas, según el hogar, y bajamos ya a 50 más o menos, era lo que teníamos en los niños, y seguíamos todavía con la pobreza que todos conocemos de la antigüedad, de antaño. Cuando el segundo director general, el padre Jorge Bozaña, ya por sus años se retira, hace 7 años atrás, ya venía con el gran problema de que la pobreza ya no era de zapatos ni de ropa, sino que era tema de salud mental. Cuando este equipo comienza con este proyecto, con un directorio presidido por don Eduardo Kovacs y con la preocupación del directorio siempre, nos fuimos dando cuenta de que esto siempre nos sobrepasaba. Empezaron a ingresar profesionales del área psicosocial, especialmente para ayudarnos y trazar un poco el camino
y cada vez ha sido más difícil. Ha terminado el Sename y se ha creado una nueva institucionalidad en Chile que se llama Mejor Niñez. En vez de 50 vamos a tener 20, pero tenemos que llegar a 12 niños por hogar, lo que nos va a hacer la vida un poco más fácil para atender y poder reparar las tremendas vulneraciones de los niños. Aquí está en el auditorio los equipos psicosociales del refugio y trabajadores en el refugio, porque estamos tratando de formar comunidades terapéuticas en que todos los que estemos ahí somos parte de la reparación de la vulneración, y nos encontramos con usted, pues. Entonces preguntamos, ¿y quién puede conseguirse a Barudi? Y ahí empezamos. Y la Anita, que ya la conoció, que es computina, lo googleó y hoy día estamos con usted y se lo agradecemos. La idea nuestra es que con los 70 años comenzamos una nueva era del refugio, una era profesional, una era psicosocial, en que podamos tener a los niños y ojalá antes de 3 o 5 años pudiéramos sacarlos del refugio, reinstalarlos en sus propias familias, en su red parental, porque no hay lugar más extraordinario para que un niño crezca sano que en su familia. Por eso ya estamos trabajando no solamente con los niños que ingresan, sino con su red parental o con sus padres, derechamente si es posible. Entonces todas sus recomendaciones se las agradecemos esta tarde, este día, y también sé que ya hay inscritos, porque hay una institucionalidad aquí que se llama la Mesa de Residencias, donde están todas las fundaciones de Chile y de ellas están también mirando porque vivimos el mismo problema. Así que hay mucha gente atenta, doctor Barudi, le agradezco en el nombre del refugio y usted ahora tiene toda la palabra y los oídos que nosotros prestaremos a usted. Muchas gracias, doctor Barudi. Muchas gracias, padre. Ahora los vamos a dejar con la clase magistral del doctor Barudi. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente le agradecemos de todo corazón su presencia en este seminario, aunque sea remotamente, pero ya nos veremos personalmente. Así es que adelante con su clase. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Oye, es que yo me siento honrado y para mí es un honor de estar pudiendo compartir, ¿no? Mis experiencias. Porque si el refugio cumple 70 años, yo pasé también un poquito los 70 años, que hay, digamos, una trayectoria vital, digamos, que de alguna manera nos pone en la misma ruta. Estamos en la misma ruta, ¿no? Así que para mí esto es muy emocionante. Siempre que lo ves, que me da la oportunidad de compartir tantos años de experiencia, que son el resultado de una experiencia vital, de un médico rural que dirige un pequeño hospital rural en Temuco, en Puerto Saavedra, que nació en Villa Alemana, que vivió toda su infancia y estudió en el Liceo Fiscal de Limache, y que de ahí se fue a estudiar a la Universidad de Concepción, que es lo que me marcó profundamente, digamos, porque pude articular todo lo que era mi formación cristiana, mi formación católica, los valores justamente que fueron inculcados en mi familia, especialmente por mi padre, que era abogado en Limache, y que después, digamos, fue un gran defensor de los derechos humanos durante estos años tan
tan oscuros, digamos, que se vieron en Chile. Entonces, claro, este, la vida a uno le enfrenta a circunstancias que no espera, y a mí me tocó, como muchos profesionales chilenos, me tocó, digamos, ser detenido, vivir, pasar un tiempo en un campo de concentración, vivir la experiencia de la tortura, pero la vida me dio un regalo, que sobreviví. A diferencia, desgraciadamente, siempre lo digo, porque es un tema importante de mantener la memoria, ¿no? Y rendir homenaje, digamos, a todos estos profesionales, trabajadores sociales, enfermeras, enfermeros, médicos, que no tuvieron la misma oportunidad que tuve yo de sobrevivir. Y eso explica, es el inicio de una historia, ¿no? Que es el inicio de una historia, que es la historia, mi historia personal, que terminé exiliado con una condena de destierro, en Bélgica, y en Bélgica, digamos, llegué en un periodo histórico importante, que era que los países desarrollados tenían las puertas abiertas, digamos, a las personas que encontraban o que buscaban refugio después de haber sido perseguido y reprimido. Lo digo porque también ese es un regalo de la vida, porque si hubiese llegado en estos últimos 10 o 15 años, seguramente todavía estaría esperando o estaría en un campo de refugiados en Grecia, o estaría en un campo de refugiados en Turquía, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿no? El mundo cambió, y justamente el mundo cambió, y entonces los refugiados, digamos, no tienen las mismas condiciones que tuve yo. Y esto explica el porqué mi compromiso, digamos, con, eh, con todas las personas que han sido afectadas o víctimas de violación de derechos humanos. Ha sido parte de mi trayectoria, y explica también por qué aproveché la beca que me dio el gobierno belga para hacer una especialización, y por qué la especialización la hice justamente en la carrera de neuropsiquiatría primero. Después aproveché la misma beca para eh, formarme como psiquiatra infantil. La misma beca me sirvió también para formarme en terapia familiar, ¿no? Siempre digo que todos los títulos que tengo y todos los trabajos que he podido desarrollar han sido el resultado justamente de que tengo la edad que tengo, y al mismo tiempo de ese regalo que me dio la vida de no solamente haber sobrevivido, sino que además de haber sido becado durante tantos años por el gobierno belga, y de haber sido, digamos, admitido, y después llegué, llegar a ser docente de la Universidad Católica de Lovaina, donde me formé, y después también ejercí como docente y como responsable de uno de los programas pioneros en la década del 80 en la prevención y el tratamiento del maltrato infantil. Eso, eso lo quería compartir, ¿no? Con ustedes, ¿no? Porque al mismo tiempo es lo que es lo que nos acerca, digamos, lo que nos hace pertenecer a lo que podemos llamar esta tribu de gente buena que existe en el mundo, ¿no es cierto? En un momento donde el mundo estaba pasando por un periodo muy difícil, muy complicado. Entonces, por esto, digamos, mira, si me invitan a celebrar 70 años de una institución como el Refugio de Cristo, ¿no? Conocido, digamos, por sus aportes y por su empeño en aportar a la infancia vulnerada, digamos, gravemente vulnerada sus derechos.
y al mismo tiempo, digamos, en una búsqueda permanente de coherencia, este, siendo el imagino no podría decir que no, al contrario, ¿no? Es una alegría estar interactuando con usted a través de la pantalla, aunque sea, digamos, pero lo vamos a hacer lo más vivencial posible. Eh, También les quiero contar de que soy exalumno de la Universidad Católica del Paraíso, que como cuando terminé de estudios secundarios, ¿no? Aunque el Liceo Fiscal de Limache me dio una formación extraordinaria, tuve que pelearla mucho para poder tener los puntos necesarios para entrar a una facultad de medicina y mientras, digamos, preparaba bachillerato, lo que se llamaba bachillerato, por otra vez, se me ocurrió, digamos, que para ganar tiempo y para ganar conocimiento, fui alumno estudié, digamos, seguramente en la Facultad de Educación, porque era para profesor estudiaba biología. Por lo tanto, mira, que me siento también parcialmente en mi casa en este intercambio. Bueno, ahora sí que después de esta introducción, este, voy a comenzar y voy a compartir pantalla para poder estructurar y ordenar lo que creo que puedo compartir o que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver, digamos, con la adolescencia, ¿no? Hablar de la adolescencia, que es un periodo muy importante e interesante, y ver qué es lo que pasa con la adolescencia cuando las condiciones de vida son desfavorables y cuando, digamos, de una manera, lo que antecede a este periodo tan complejo, pero al mismo tiempo tan enriquecedor, digamos, como la adolescencia. ¿Qué pasa con los adolescentes o las adolescentes cuando los- la infancia, digamos, no es una infancia saludable, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar de la adolescencia como una oportunidad de cambio, ¿sí? Y, y vamos a comenzar eh, diciendo que, que afortunadamente, ¿no? Hoy día eh, la investigación científica nos ha ido entregando aportes fundamentales para para entender cada vez más en profundidad es el funcionamiento de los seres humanos, ¿no? Los fundamentos neurobiológicos y psicosociales de la mente en general, específicamente de la mente del adolescente, nunca habíamos tenido tanto conocimiento. Seguramente vamos a seguir teniendo, porque los últimos 25 años ha sido una especie de revolución en el ámbito del conocimiento científico y en el ámbito de la neurobiología, neurociencia y de todo lo que es la investigación a nivel psicosocial. Y entonces eh, tenemos ahí, ¿no? Un concepto o dos conceptos que nos van a ayudar mucho a entender lo que queremos compartir, ¿no? Que es que los animales humanos tenemos un órgano extraordinario que es el cerebro, y cuando hablo del cerebro no solamente hablo de lo que está en el cráneo, sino que hablo del sistema nervioso, ¿no es cierto?, que está en todo el cuerpo y que mantiene, digamos, y que coordina el funcionamiento y la colaboración de las diferentes partes del cuerpo. El cerebro tiene una capacidad de autoorganización, ¿no? Que una capacidad de autoorganización significa una capacidad de adaptación, ¿no? Pero esa capacidad de autoorganización y de adaptación puede ser constructiva cuando el entorno es constructivo,
¿no? Cuando, ¿no? La sociedad tiene la capacidad de asegurar, digamos, un funcionamiento que garantice la salud y la salud mental específicamente de todos y sobre todo los más vulnerables y los más vulnerados, que es la infancia y la adolescencia. Y pongo siempre el acento en vulnerables porque los niños, las niñas y los adolescentes, que también nosotros lo fuimos o son terriblemente dependientes del mundo adulto para su desarrollo, ¿no? Un niño, una niña, un recién nacido, incluso, digamos, un niño que se está gestando en el útero de su madre, un niño o una niña, es terriblemente dependiente, digamos, para su supervivencia de, de los sistemas de cuidado que le proporcionan, digamos, sus progenitores y, eh, evidentemente, los progenitores sostenidos por la comunidad, por el conjunto de miembros de la sociedad. Y otro elemento que es muy interesante de estos últimos años es el conocimiento que se ha adquirido sobre el fenómeno de la resiliencia, es decir, ¿no es cierto? Todos los estudios que se han hecho, en los cuales hemos participado mucho, para, digamos, entender que el ser humano, digamos, su finalidad fundamental es mantenerse vivo, ¿no? Y hará todo lo posible, y a veces no de la forma más constructiva, pero hará todo lo posible para mantenerse vivo, ¿no es cierto? Y para superar la adversidad, incluso situaciones más traumáticas que uno se puede imaginar, ¿no? Lo que la neurociencia nos entrega, y esto es muy fundamental, es que la organización y el funcionamiento de la mente, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y y del organismo en general es el resultado de la interacción entre la estructura y el funcionamiento del organismo, instruido en parte por los genes, pero, ¿no es cierto?, modulado por las relaciones interpersonales que acompañan a un niño o una niña desde su gestación. Es decir, la dictadura de la herencia o de la genética, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque la investigación científica ha demostrado que evidentemente el manual de instrucciones de lo que somos cada uno o cada una de nosotros está en el genoma, ¿no? Pero la concretización de ese material genético tiene que ver con la calidad de las relaciones interpersonales, ¿no? Eso ya lo habían dicho de una forma empírica muchos investigadores, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos la prueba científica. ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías te permiten hoy día estudiar el cerebro, digamos, y la mente en situ, ¿no? Ahora, entonces, cuando las relaciones interpersonales son de buenos tratos, ¿no? Tenemos la garantía del desarrollo de una mente sana. Y yo agrego inmediatamente, es decir, si tenemos la garantía de una mente sana, tenemos la garantía de un ser humano, de una buena persona, ¿no? De un ser humano que tiene todas las características que caracterizan al animal humano, que tiene el cerebro social más importante de todos los seres vivos, ¿no? La importancia de los buenos tratos es capital, ¿no es cierto? Y nosotros insistimos mucho desde nuestra postura, ¿no es cierto? Insistimos mucho que las políticas públicas, el eje fundamental de las políticas públicas que quieren, ¿no?, lograr una sociedad, una humanidad, ¿no?, que de alguna manera supere todas estas situaciones tan terribles como son la violencia, ¿no es cierto?, como son las desigualdades, como son, digamos, el odio, ¿no es cierto?, como es la discriminación, ¿no? La lista es muy larga. Tendría que apuntar a invertir el máximo de recursos en la promoción de los buenos tratos desde la gestación, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque
la investigación científica, ¿no es cierto? Esto no es ideología, ¿no? Esto no son creencias, ¿no? La investigación científica, lo más subversivo que tenemos hoy día, son los resultados de esta investigación científica que nos plantea que cuando los contextos son de malos tratos, ¿y quién mejor de que ustedes, ¿no es cierto?, que están en contacto directo con la infancia, digamos, vulnerada en sus derechos, ¿no es cierto?, pueden testimoniar lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que cuando los contextos son de malos tratos, ¿no es cierto?, evidentemente, digamos, vamos a encontrar, ¿no?, una disfunción, ¿no?, una desorganización, incluso a veces, ¿no es cierto?, atrofia del tejido cerebral, por lo tanto una mente, digamos, disfuncional, ¿no?, que se va a expresar de una forma singular y particular en la adolescencia, que es de lo cual vamos a hablar en estos momentos. Por ejemplo, si ustedes ven este fotograma, ¿no? Es un fotograma, un dibujo, digamos, de una resonancia magnética funcional, de una relación de buen trato, ¿no? Es un fotograma que refleja el desarrollo del área de Broca, que es la zona del lenguaje verbal, ¿no? Los bebés, cuando los recién nacidos, ninguno sale hablando, ¿no? No tiene todavía desarrollado, digamos, los recursos mentales para poder tener una narrativa, para tener un discurso. Y cuando uno bromea, por mucho que en el futuro va a ser muy hablador, el niñito recién nacido, digamos, el recién nacido lo que sabe, comunica su necesidad a través de un lenguaje universal que es el llanto, ¿no? El lenguaje universal a través del cual el niño y la niña recién nacida manifiesta sus necesidades fundamentalmente o reclama, lucha por sus derechos a través del llanto, ¿no? A través del llanto. Y el llanto no le gusta mucho, muchas veces al mundo adulto, porque como las relaciones son asimétricas, el llanto no es vivido como un lenguaje, sino que es vivido como, a veces incluso se le atribuye intencionalidad al recién nacido, al bebé o al niño que llora, ¿no es cierto? Y se introduce el famoso síndrome de la maña, ¿no? ¿No? Está dentro de la cultura eso, digamos, ¿no? Una cultura autocéntrica, donde el poder lo tienen los adultos, el niño que llora, ¿no? La niña que llora y que está reclamando, está pidiendo ser atendido, ¿no? Es de alguna manera descalificado y muchas veces castigado, ¿no? Y bien, de esto se podría hablar mucho, ¿no? El llanto que para nosotros un canto, discúlpeme que a veces utilizo metáfora un poco exagerada, que es un canto celestial en el sentido de que es una lucha por la vida, ¿no? El llanto de un bebé, el llanto de un niño pequeño, ¿no? Es decir, yo existo y tengo mis derechos y por favor cuento con que ustedes adultos me van a escuchar y me van a asistir. A veces esto es terriblemente peligroso para un niño, sobre todo cuando a la madre o al cuidador o al progenitor, a la madre o al padre, no, lo castigaron cuando lloraba. Entonces el llanto le produce una especie de malos recuerdos, lo que llamamos la reviviscencia traumática. Entonces, claro, el llanto puede, digamos, desencadenar, ¿no es cierto?, un descontrol del padre y la madre y puede incluso, digamos, es una de las explicaciones de la violencia, digamos, de los golpes cuando un niño está llorando, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar, ¿no? Me gusta mucho compartir, así que, pero voy a intentar también de resumir porque el tiempo es lo que nos limita, ¿no? Entonces, claro, en este fotograma, ¿no?, que nos muestra el desarrollo del área de Broca, ¿no?, ¿qué es lo que hace que se produzca, digamos, un proceso, ¿no?, primero de creación y de migración neuronal, ¿no? Es la estimulación.
esta relación que es maravillosa de buen trato, ¿no? Que es la base del apego seguro, ¿no? Del apego y del apego seguro. Esto, maravilloso, que hace que si esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Estos sistemas de cuidado, ¿ah? Esta ternura, este amor, esta comunicación, digamos, que tú eres querido, tú eres importante para mí, eres lo más importante que me ha pasado en mi vida, ¿no? Ser madre, ser padre, esto va a producir una estimulación, ¿no es cierto? Maravilloso, una estimulación que produce, entre otras cosas, ¿ah? Que, este es un ejemplo, un fenómeno de migración neuronal, ¿no? Las neuronas van a migrar, se van a multiplicar, es un estímulo, una especie de abono para la multiplicación neuronal, se van a conectar unas con otras para colaborar, ¿no es cierto?, a través del proceso sináptico, y este niño, digamos, cada vez más va a aumentar sus capacidades comunicacionales, ¿no es cierto? Va a comenzar a balbucear, va a comenzar a acompañar el llanto con gestos, ¿no es cierto? Y después va a empezar, a partir de los 12 meses, a hablar, y hablar quiere decir a expresar a través de lo que llamamos el lenguaje expresivo, perdón, el lenguaje comprensivo, ¿no? Se va a dar cuenta del lenguaje comprensivo, es decir, va a poder hacer una relación entre lo que es la palabra perro con el perro, lo que es el perro, la palabra abuela, abuela con la abuela o el abuelo, etcétera, ¿no es cierto? Y después imagínense usted, a partir de 18 meses, ya va a tener acceso al área de va a tener su área de brocal bien organizadita, que va a poder coordinar todas las otras partes ¿no? del cerebro y sistema nervioso, que son las que participan en la producción del lenguaje verbal, y él ya va a empezar a tener lenguaje verbal, o sea, va a poder representarse la realidad a través, digamos, de símbolos, ¿no? A través de la palabra, ¿no es cierto? Y va a poder intercambiar con, intercambiar información, intercambiar afecto, intercambiar emociones, es decir, a través de la palabra, ¿no? Proceso maravilloso, pero la garantía para que este proceso se desarrolle es, evidentemente, esto, la relación, ¿no? La relación interpersonal. Y usted, como yo, seguramente, por los años que llevan en esto, ¿no? Este, eh, han sido testigos de muchos niños, ¿no es cierto?, que tienen 5 años, tienen 6 años, 8 años, y tienen un atraso fundamental en el desarrollo, en la adquisición de esta capacidad. ¿Por qué? Por negligencia, falta de estimulación, ¿no es cierto?, por falta de cuidado, porque han estado enfrentados a situaciones horrorosas, ¿no?, de la violencia, del maltrato físico, situaciones, ¿no?, terribles, como es la utilización de su cuerpo como objeto sexual, ¿no?, que han sido testigos, digamos, de de las palizas que el hombre que el padre hombre, el hombre padre le da a la mujer madre, ¿no? El tema de la violencia de género, la violencia machista, es un contexto, digamos, terriblemente nefasto para el desarrollo infantil. Estamos hablando de desarrollo infantil. Entonces, ¿cómo se llega a la adolescencia sana? ¿Ah? La adolescencia sana es el resultado, digamos, de una infancia, de una gestación saludable y de una infancia saludable, ¿no es cierto? Que, que al mismo tiempo es el resultado de los aportes nutricionales, afectivos, la estimulación, la protección y la educación aportada a la infancia por la familia, ¿no? Pero desgraciadamente, y discúlpeme, le voy a decir el curopaso, le voy a decir curopaso, yo, porque me encanta eso, ¿no? De la época en que, ¿no?, lo planteaba, pero una lucidez extraordinaria, cuando lo relacionaba el tema, digamos, de la, de la vulnerabilidad con la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la,
la familia, no por ser una familia, ¿no es cierto?, tiene los recursos para hacerse cargo de lo que es la crianza de un niño y una niña, ¿no es cierto? Porque la parentalidad, o sea, la capacidad de criar de una madre y un padre tiene que ver primero con lo que llamamos el desarrollo de competencias parentales o parentales, y estas competencias parentales se aprenden, son adquiridas, aunque desde el punto de vista neurobiológico tenemos muchos recursos, ¿no? El animal humano, o sea, tiene muchos recursos, ¿no? Muchos neurotransmisores, muchas hormonas, digamos que las hormonas de los cuidados, ¿cierto?, ¿no? Las hormonas que son la garantía de los buenos tratos, ustedes han oído hablar, evidentemente, ¿no? De la importancia que tiene la oxitocina, la importancia de la prolactina, la vasopresina, una cantidad de sustratos que permiten justamente que el animal humano tenga, ¿no?, insumos neurobiológicos para crear, pero desgraciadamente esos insumos neurobiológicos son terriblemente dependientes o interdependientes de los contextos. Entonces, por supuesto que, ¿no?, uno aprende, ¿no? Uno aprende de una forma vicaria, ¿no es cierto?, a criar, ¿no?, a cuidar, ¿ah? Y muchas veces, digamos, desgraciadamente, ¿no?, la experiencia de de estas madres y estos padres, sus experiencias infantiles han sido tan nefastas, tan dañinas que no tienen los recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sería de justicia, aunque a veces uno llega tarde, pero uno por lo menos mantiene la esperanza, digamos, que por lo menos intentar hacer algo, ¿no? De hacer algo, ¿no? Eso no significa que porque la madre o el padre ha vivido una experiencia trágica, digamos, traumática, de maltrato en su infancia, ¿no?, y en su adolescencia, por lo tanto no ha podido desarrollar las competencias parentales o parentales que su cría necesita para asegurar un neurodesarrollo sano. No significa que hay que conservar la familia como estructura, como sistema. No, al contrario, hay que cambiar eso, ¿no? Hay que cambiar, o sea, y por eso es que tengo tanta admiración yo por el trabajo que ustedes hacen, digamos, de hacerse cargo de los cuidados que las progenitores o que las madres y los padres no le pueden proporcionar, no, no porque son holgazanes, ni porque son enfermos mentales, ni porque por malas personas, sino que porque no tuvieron la oportunidad de conocer, digamos, de tener los insumos necesarios para justamente un neurodesarrollo sano que les permitiera no solamente estar bien con ellos mismos y ellas mismas, sino que además dedicarse a la crianza de sus hijos. Y eso es bien interesante, bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque, digamos, si, volviendo al tema de la adolescencia, si durante la infancia, digamos, no se han recibido estos insumos que acabamos de enumerar, ¿no? Evidentemente, el chico va a entrar en este periodo tan interesante, complejo, complicado, pero súper interesante, digamos, en condiciones desfavorables, en condiciones que van a ser desfavorables y que de alguna manera nos pueden ayudar a entender y comprender las problemáticas del adolescente, ¿no? De la problemática singular y particular si ya la adolescencia implica una serie de desafíos importantísimos cuando las condiciones de vida durante la infancia han sido suficientemente favorables y sanas, imagínense usted lo que significa enfrentar el tema de la adolescencia o el fenómeno del periodo de la adolescencia en condiciones desfavorables, ¿no? Evidentemente, cuando los adolescentes sanos, perdón, y me lo permito decir, aunque no les conozco personalmente, pero si ustedes están aquí escuchándome y al mismo tiempo haciendo el trabajo que hacen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque ustedes tuvieron una infancia donde primaron los buenos tratos, ¿no? Donde primaron los buenos tratos, ¿no? Y por lo tanto, ustedes llegaron a tener una adolescencia, ¿no es cierto?, cada uno con su singularidad, pero una adolescencia en que ustedes fueron jóvenes, ¿no? Y seguramente vuestros hijos son jóvenes
¿no es cierto? Chicos o chicas que tienen empatía, tienen la capacidad de establecer vinculaciones sanas con sus pares y con los adultos. Eso no significa que de repente sean oposicionistas, que no estén de acuerdo, que no significa, al contrario, es necesario, digamos, eh, para poder, digamos, llegar a ser adulto, pasar por ese periodo y ser padre y madre, es también una de las tareas, digamos, acompañar a los adolescentes con su singularidad, digamos, ¿no? Con esa singularidad que ustedes conocen como padre o madre de adolescentes, los que lo son, ¿no es cierto? Pero es que esa singularidad de alguna manera intensifica o se trastorna, digamos, cuando la base fundamental, ¿no? Lo que precedió al periodo de la adolescencia fue una infancia maltratada, ¿no? Una infancia que ¿no? Donde el niño no recibió todo lo que por justicia le tenía que haber recibido porque sus padres y sus madres tampoco lo recibieron, así es, ¿no? Por eso es que es muy tan importante lo que ustedes realizan, digamos, porque lo que ustedes realizan, ¿no es cierto?, al tratar de dar una parentalidad sustitutiva, que no es una parentalidad, digamos, que intenta, digamos, desplazar o descartar o ¿no? denigrar al progenitor o a la progenitora que no llega porque no tenía los recursos para llegar, sino que es una parentalidad, digamos, ¿no es cierto?, centrada en el interés superior del niño y de la niña, de esta niña o niña concreta, digamos, que también tiene que integrar de que su padre y su madre le hicieron daño, no porque son malas personas, no son porque son maléficos, sino que porque no tuvieron la oportunidad por un tema de injusticia, ¿no? Y ahí estoy introduciendo un término que es terriblemente político, ¿no? Aunque mucha gente no le gusta que uno hable de política cuando está hablando de esto, pero ¿no? El tema de la desigualdad, el tema de la injusticia, el tema de que no todos los padres y las madres, digamos, tienen acceso, digamos, a condiciones de vida que le permitan justamente no ocuparse de una forma saludable de sus hijos, digamos, es un tema que tiene mucho que ver con lo político, digamos, ¿no? Con lo político. Desgraciadamente, a pesar, digamos, de los seres humanos, no hemos resuelto el tema de las desigualdades, ¿no? No lo hemos resuelto, ¿no? El tema de la injusticia social no está resuelto, ¿no? Y menos ahora, ¿no? Menos ahora como lo veremos a continuación. Eh, por supuesto que ustedes seguramente también conocen, nosotros, digo nosotros, yo mismo conozco mis hijos, claro, ¿no? Los cuatro hijos, tres de mi primera pareja y nuestra hija, que es una chiquitita que adoptamos en Chile, chiquitita, de un mes, que es una chica maravillosa. Son, si tienen esos contextos de buenos tratos, le dan un sentido a la vida y un proyecto de vida constructivo y altruista, ¿no es cierto? Quieren hacer algo por los demás, quieren hacer algo por los demás, a pesar digamos, de las trampas, digamos, que la organización o la cultura, digamos, posmoderna, digamos, les pone, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar más rápidamente porque ustedes saben que los cambios cerebrales en una adolescencia saludable permite la emergencia de cuatro competencias de la mente juvenil, ¿no es cierto? Que son la búsqueda de novedades, ¿no? La implicación social, el aumento de la emocionalidad, ¿no? Y la búsqueda de la experimentación creativa, ¿no es cierto? Esos son cuatro, digamos, eh, competencias, digamos, de una mente juvenil saludable, ¿no? Por supuesto que esto queda, esto no se va con la adolescencia, afortunadamente que esto queda, ¿no? Pues se ha podido desarrollar estas competencias, queda, ¿no? Y aquí, digamos, bueno, eh, es lo que queremos decir aquí, ¿no? Estas capacidades, digamos, estas competencias de la adolescencia, ¿no es cierto? ¿No?
aquí que están más explicadas, ¿no es cierto? Pues quedan, ¿no? Y afortunadamente, ¿no es cierto? Los adultos nos quedamos con esta parte, sobre todo si las condiciones sociales, las condiciones económicas, ¿no es cierto? Condiciones laborales lo permiten, ¿no? O sea, lo permiten, ¿no? Ahora, claro, la juventud ofrece oportunidades y riesgos, ¿no? Pero depende de qué depende. De la historia infantil, eso ya lo hemos tratado de explicar, ¿no es cierto? Y lo podemos conversar y profundizar, y de los contextos económicos, sociales y culturales. Esto también es uno de los grandes avances científicos, ¿no? Desde que se introduce la reflexión del sentido de las conductas humanas, ¿no es cierto? Que somos terriblemente, digamos, de alguna manera influenciados por los contextos en los cuales nos toca vivir, pero que también podemos influenciar estos contextos, ¿no es cierto? Podemos introducir cambios en los contextos, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero los contextos económicos, ¿no? Los contextos sociales, los contextos culturales de alguna manera también nos influencian permanentemente, ¿no? Y como la adolescencia es un periodo de cambio, ¿no? La metáfora que utilizamos y que seguramente ustedes conocen y utilizan, que en la adolescencia se produce una especie de tormenta cerebral, ¿no? Una tormenta cerebral es un momento de cambio, digamos. Ustedes saben que incluso se puso un fenómeno que es muy interesante desde el punto de vista neurobiológico, que es la segunda poda cerebral. Es decir, el cerebro, como tiene una capacidad de autoorganización, se va a autopodar, ¿no? Va a deshacerse de prolongaciones, ¿no? De conexiones, de interconexiones que ya no le son útiles, va a conservar las que le son útiles para hacer frente a las nuevas tareas, ¿no es cierto?, que implica la vía de la adolescencia para adelante, ¿no es cierto? Y esta poda, ¿no es cierto? Esta poda, ¿no? Que con la poda de un árbol, ¿no es cierto?, va a permitir, digamos, ¿no? Una, un neurodesarrollo, un neurodesarrollo saludable, digamos, y la entrada a una adultez saludable, ¿no? Pero no siempre esta tormenta cerebral ocurre en buenas condiciones, porque hay que tomar en cuenta cómo estaba el cerebro antes de la entrada a esta tormenta cerebral, ¿no es cierto? Cómo estaba, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, cómo se acompaña el adolescente en esa tormenta cerebral, ¿no? Que es el gran desafío, de nuevo, ¿no es cierto?, para los padres y las madres, ¿no? Y para la familia, pero también para el gran desafío para la comunidad, ¿no? Y estoy pensando en los profesores, las profesoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esta adolescente, ¿no? eh, tiene que ser acompañado con presencia, afecto, contención empática, buen ejemplo de las madres, los padres y el conjunto de los adultos de la comunidad. Eso es fundamental, buen ejemplo, digamos. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que hace que esta tormenta, que la metáfora es para expresarnos, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es saludable, se transforma en un tsunami, en una catástrofe, ¿no? La historia de vida infantil cargada de experiencias traumáticas por malos tratos, ¿no? Historia de negligencia, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas, abusos sexuales, de duelo no resuelto, de la cosificación de los niños, de los conflictos conyugales, ¿no? Todo esto en un contexto, en una sociedad, ¿no? Una sociedad desigual, violenta y consumista, ¿no? Entonces ahí se produce una articulación, ¿no?, una articulación negativa, digamos, donde digamos, la tormenta puede transformarse en un verdadero tsunami, ¿no? ¿No? Entonces, los factores que alteran el desarrollo de las cualidades que definíamos para la adolescencia, ¿no? Quédense con la idea, para que después lo conversemos, ¿no? Quédense con la idea de la herida de los traumas infantiles complejos no resueltos. Cuando hablamos de traumas complejos, eso es
un término, es un concepto, ¿no es cierto?, muy interesante. ¿Por qué? Porque es, es el reconocimiento que los niños y los adolescentes que presentan problemas de conducta, que presentan problemas de aprendizaje, que presentan todas las etiquetas que en general se ganan, digamos, ¿no?, en la psiquiatría más conservadora, ¿no? La psiquiatría, digamos, que se quedó pegada en el tema de los diagnósticos, de las etiquetas, ¿no? La psiquiatría que estigmatiza, digamos, ¿no? Este, todos esos chiquillos presentan todos esos trastornos, ¿no? No sé, porque les ha pasado algo o porque le han hecho algo. Y cuando les digo les ha pasado algo, significa, estamos hablando de omisión y de acción. Les ha faltado cariño, les ha faltado, digamos, acompañamiento educativo, les ha faltado protección, ¿no? Les ha faltado presencia, digamos, parental y presencia, digamos, de otros adultos de la comunidad, ¿no? Y esto desde edades muy tempranas. El trauma complejo, lo más terrible del trauma complejo es que el origen es ya en la vida intrauterina, en la vida intrauterina, ¿no? Y por lo tanto, digamos, son traumas están que han acompañado desde que los concebieron para adelante a estos chiquillos, ¿no es cierto? Y además con pocos recursos para resolverlos, ¿no? Son traumas que comenzaron tempranamente durante la gestación, que siguieron posteriormente, digamos, después del parto, ¿no es cierto?, ¿no?, en la infancia temprana, que son múltiples porque no solamente es negligencia, sino que pasaron hambre, frío, ¿no es cierto?, no tenían zapatos, no se cura, ¿no es cierto?, el tema de la pobreza, ¿no?, al cual se unió el tema de la violencia física, el maltrato. Ustedes saben que en Chile, y aquí también, no creo que ustedes, porque uno está en un país un poquito con más recursos, ¿no?, se sigue creyendo un porcentaje. Yo participé hace poco en una investigación europea en el cual se demostró que el 62% de los adultos pensaban que golpear a un niño era un buen instrumento educativo, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Y creo que en Chile las cifras andan más o menos, no me recuerdo bien, pero son más o menos parecidas. Entonces, las experiencias, digamos, son múltiples y son acumulativos, se van acumulando en el tiempo porque no hay recursos suficientes como para resolver las consecuencias o las secuelas de esas experiencias para el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y entonces se van acumulando en el tiempo, ¿no? Por eso que el tema del trauma complejo o la prevención del trauma complejo es un eje, tendría que ser un eje, trauma complejo infanto-juvenil, un eje fundamental de las políticas públicas en lo que es la salud mental, ¿no? Y desgraciadamente ahí digamos, una crítica para mi profesión, ¿no es cierto? El 10%, ni siquiera el 10 o el 15% de los profesionales de la psiquiatría o de la salud mental saben lo que es un trauma complejo, ¿no? Porque el trauma complejo es producto de la investigación, resultados de la neurociencia que aparecen, que son el resultado, digamos, que están publicadas hace 10 o 15 años, ¿no? Y no todo el mundo, digamos, está al día. Bueno, entonces, cuando las heridas de los traumas infantiles complejos no resueltos, esa herida de los traumas infantiles, porque los niños, y eso se los voy a dejar, aunque después no me inviten más, pero se los voy a dejar. Los niños que ustedes atienden, ¿no es cierto?, son niños traumatizados. Son niños traumatizados, ¿no es cierto?, por un adulto o por los adultos. Primero directa o indirectamente, o los progenitores, que son lo peor, porque para que el niño, que el niño pueda integrar, darle un sentido, ¿por qué mi mamá, por qué mi papá me hizo esto? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Se echa la culpa, ¿ah? Idealiza a sus progenitores porque es terriblemente dependiente de ellos y se echa la culpa, ¿no? Se echa la culpa y
y nace, o sea, perdón, se desarrolla con la idea de una, de una idea, de una representación de malignidad, ¿no? Malignidad de ser de ser malo, ¿no? Preferir pensar que, que soy un hijo malo, una hija mala, ¿no? Y que las palizas que me dan injustamente, o el rechazo, o el insulto, ¿no? O el abuso sexual es consecuencia de que yo soy el que provoqué, o yo soy el malo, es mucho más, para la mente, es mucho más asimilable, elaborable, como decimos nosotros, que pensar de que un padre o una madre pueda cometer esas atrocidades contigo por cometerlas. O sea, cuando se suman las heridas, los traumas infantiles a la cultura, y la cultura que a ustedes les tocó vivir y que a mí me tocó vivir en el comienzo casi, la década, al final de la década del 60, el comienzo del año 70, ya se estaba produciendo un cambio fundamental en la forma en que las sociedades se organizaban. Usted, o yo también ahora, ¿no? Estoy metido en el medio de la cultura neoliberal global, que es el producto de la dominación de los modelos económicos de mercado, ¿no? Y eso tiene una influencia importantísima en la forma de ser de los adolescentes. Cuando se suman estos dos factores, ¿no es cierto? No hay conciencia reflexiva, no hay conciencia crítica, ¿no? Porque en los modelos económicos de mercado, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Eso uno lo ve en la cotidianidad. Hay un daño a la esencia del ser humano como sujeto amoroso, solidario y gregario, ¿no? Que es la característica fundamental, porque lo más importante es el mercado, ¿no? Es lo que se compra y se vende. ¿Ah? Hay una escasez de políticas públicas con recursos económicos y profesionales en el campo de la salud mental, por ejemplo, ¿no? En el campo de la educación para asegurar el desarrollo de programas de prevención, ¿no? De prevención de intervención terapéutica en el caso de los niños traumatizados, ¿no? O sea, el tema del Sename no es solamente el tema de la burocracia, sino que de todo esto, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo, porque ¿no? También yo lo conozco, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque yo hemos intentado y hemos seguido tratando de aportar, ¿no? Desde dentro, no sé, y desde afuera, para crear un organismo que sea realmente al servicio de la infancia y de la niñez, ¿no? Y no de los funcionarios, los burócratas, ¿no es cierto? Que muchas veces, digamos, no tienen idea, digamos, de cómo atender un niño, y menos un niño traumatizado, ¿no? Entonces, hay una especie, el modelo social de mercado el niño no es, el niño solamente es interesante como futuro consumidor, ¿no? Para alienarlo, para que sea un futuro consumidor, ¿no es cierto? Para que sepa desde muy chiquitito de que le pueden dar una tarjeta de crédito y muchas tarjetas de crédito para acceder al consumo. Y el consumo, ¿a quién beneficia este consumo, ¿no es cierto? Incontrolado a una élite, a un pequeño grupo, ¿no es cierto? Que tienen una acumulación de la riqueza que no sé cómo pueden dormir, ¿no? Sabiendo, digamos, que al lado, ¿no? Un poquito más allá, digamos, hay familias enteras que pasan hambre, que no tienen calefacción cuando hace frío, que etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que en eso, ¿no? Lo tenemos que tener claro, digamos, ¿no? Los problemas que tienen los adolescentes tienen que ver con lo que les ha pasado antes de entrar a la adolescencia, con el manejo de los adultos de la adolescencia, ¿no? Y con la estructura socioeconómico-cultural dominante en el momento, digamos, histórico determinado. Y con un último agravante, ¿no? ¿No? Que uno los pone sobre la mesa para conversar y para que, ¿no? Que es el último agravante, que hay una tendencia a echar a la culpa, la culpa, digamos, de la manifestación del daño, ¿no es cierto?,
que son los trastornos de conducta, que son los comportamientos delictógenos, que el estar en la calle, que es la prostitución infantil, que es prostituirse, que etcétera, etcétera, ¿no? ¿A quién le pasan la factura? ¿No? La sociedad se autocritica, el mundo adulto, digamos, por lo menos el mundo de los poderosos, se plantea, digamos, que estamos haciendo mal, digamos, para producir, digamos, tanto dolor, tanto sufrimiento, digamos, en la adolescencia. Entonces, yo, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero lo quería insistir, ¿no es cierto? Quería insistir, porque bueno, tenemos elementos, digamos, o sea, ¿no? Tenemos elementos que no son ideológicos, que no son creencias, ¿no es cierto? Que son neuros, que son científicos, ¿no? Porque la ciencia es la que nos da hoy día el insumo para poder defender, ¿no es cierto?, el derecho de que tienen los niños y las niñas a ser bien tratados para ser saludables, para tener una vida saludable, y a la sociedad le conviene tener una infancia y una adolescencia saludable, porque van a ser adultos productivos, adultos saludables, digamos, ¿no es cierto? Y vamos a prevenir una cantidad enorme de situaciones que nos horrorizan, digamos, ¿no? ¿No? La violencia a la mujer, ¿no? La violencia, los, tra- el- los trastornos de conducta, las transgresiones a la ley, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una explicación, ¿no? Entonces, claro, aquí, ¿no? Este material para usted, ¿no es cierto? No tenemos tiempo, pero bueno, evidentemente uno tiene, solamente que se lo pongo ahí para que ustedes sepan, ¿no? De que son digamos, eh, eh, lo que estoy diciendo es el resultado de la investigación científica, ¿no es cierto? De la investigación científica, ¿no? Y eso se, se produce, ¿no? Muchos de los niños, por lo que decía recién, muchos de los jóvenes que ustedes conocen, que están en la calle, o que incluso están en las residencias, y por eso el cariño y el respeto que tengo por los profesionales, ¿no es cierto? Las profesionales, eh, la mayoría son mujeres, puede ser que me equivoque, después ustedes me corrigen, ¿ah? Porque, ¿no? Por lo menos en la realidad de aquí, ¿no? La mayoría de las personas que tienen, no sé, esa capacidad de ser cuidadoras ¿no? Y de hacer todo lo posible, lo necesario para sacar adelante a un chiquillo, una chiquilla, generalmente en la mayoría son mujeres, pero eso no significa que no existen hombres que pertenecemos a esta tribu de hombres buenos, de hombres valientes, de hombres que estamos, ¿no es cierto?, también aportando, digamos, para mejorar las condiciones de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado diciendo, ¿no es cierto?, produce una mente fragmentada y organizada por traumas, digamos, ¿no? Y entonces, claro, por eso que es el gran desafío, digamos, de trabajar con estos chiquillos y estas chiquillas. Por eso que es el gran desafío para sacarlos de la droga. Por eso que es el gran desafío de sacarlos de la delincuencia. Por eso que es el gran desafío de sacarlos de las conductas, digamos, vandálica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Es el gran desafío para que el encuentre el sentido de la vida, un sentido constructivo de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a esto, ¿no? A lo que podríamos llamar la violencia microscópica se suma la violencia macroscópica de la violencia organizada y su subliminal resultado de esta cultura de mercado, ¿no? Que es una violencia psicológicamente organizada, porque hay una estrategia global, ¿no es cierto? Hay campañas de marketing, ¿no? ¿No? Y no es que sea paranoico en el sentido, digamos, de ver la maldad en todas partes, pero estoy hablando de una estructura que funciona de esta manera, ¿no? Entonces, hay manipulación para eh, normalizar, ¿no?, esta forma de funcionar que es antihumana, ¿no?
que es automana. Y también hay estrategias que son subliminales, ¿no es cierto? ¿No? Los modelos de acción de los dueños de los mercados y del dueño del mercado, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Eh, eh, Buscan legitimar, digamos, estas ideologías, ¿no? Buscan legitimar estos modos de acción, digamos, a través de políticas a través de metodologías que son casi subliminales, ¿no? Mucha población piensa que le están haciendo un favor con el tema del crédito. ¿Quién mejor que ustedes saben cómo es este tema, ¿no? El tema del crédito, ¿no? Tengo crédito, tengo coche, pero tengo, 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 tengo y no tengo nada, ¿no? Porque he ido perdiendo, hipotecando mi dignidad, ¿no? Me he ido de alguna manera, digamos, alejando de los principios fundamentales de lo que significa la vida humana, ¿no? ¿No? Preocuparme por el otro, por la otra, por mis hijos, por mis hijas, ¿no? No tener tiempo para pasar tiempo con, para jugar con mis hijos, para jugar con mis hijas. Ustedes saben que esto es fundamental para el neurodesarrollo, ¿no? Y entonces, claro, para ir terminando, la cultura de mercado sustentado hoy día, esto se me ocurrió de repente, una especie de estupidocracia, digamos, ¿no? Una especie de alienación, ¿no? Una forma dominante de la necesidad colectiva, y por eso que me pareció tan bonito, me lo encontré por ahí, ¿no? No es que sea antisocial, dice el chiquillo, ¿no? El chiquillo que tiene una cara de pato malo, como dicen en Chile, ¿no? ¿No? No es que sea antisocial ni solitario, es que conozco la estupidez humana y no me quiero contagiar, que estoy consciente de esto. Ahora bien, para decir, ¿no? Eh, Está claro, ¿no? Está claro de que, y con eso voy terminando, de que lo que he tratado de compartir con ustedes es, ¿no? Eh, darles, compartir esta información de cómo, digamos, este, estos contextos, ¿no? La sumación de los traumas de infancia y los elementos de la cultura neoliberal, digamos, de mercado, dañan estas competencias tan maravillosas que caracterizan, estas competencias naturales que caracterizan la adolescencia y la juventud, la dañan. Pero afortunadamente existen gente como ustedes, como yo, que intentamos, que estamos aportando, cada uno su gotita de agua. Ustedes saben que cuando la gota de agua no se seca y no se contamina, se junta con otras gotas de agua y esas gotas de agua van creando instituciones o van creando moléculas, van creando lagunitas como podría ser el refugio de Cristo, ¿no? Pequeñas moléculas, digamos, en el cual vive el amor, vive la esperanza, digamos, ¿no? Y ese amor y esa esperanza es la recuperación de la condición humana, de la esencia del humano, ¿no? De la esencia del humano, ¿no? Y por eso es que aquí hay bueno, ya lo he dicho, digamos, está estructurado y organizado, digamos, es como a las 4 funciones que caracterizan a la adolescencia, ¿no es cierto? Son funciones saludables, se alteran, ¿no es cierto? Cuando hay una sumación de las experiencias traumáticas de la infancia, ¿no es cierto? Con la cultura con la cultura de mercado, digamos, ¿no? Y hay digamos, una descripción, ¿no? De los factores más importantes, digamos, que de alguna manera señalan el daño, ¿no es cierto? Si ustedes ponen, por ejemplo, la experimentación creativa, el adolescente sano busca sentido a su vida, comienza a imaginar proyectos del futuro, o tiene una mente abierta, intenta experimentar creativamente nuevas experiencias, ¿no? Los contextos históricos infantiles traumáticos, ¿no? Son responsables de crisis de identidad, de la gran vulnerabilidad de la presión, de la gran vulnerabilidad, perdón, a la presión de los iguales, alteraciones de la función ejecutiva, o sea, capacidad para organizar su vida cotidiana, para poder
para poder aprender, para poder, digamos, aprovechar los aprendizajes de la escuela, ¿no? Ausencia de una finalidad y un sentido de la vida, ¿no es cierto? Qué doloroso, ¿ah? No sé cómo estarán las cosas para allá, pero aquí lo más doloroso que tenemos, ¿no? Es que es el aumento progresivo de los intentos de suicidio, los suicidios en la adolescencia y de las autolesiones. ¿Ah? Pero, ¿no? En ese periodo donde están esos cuatro elementos fundamentales de lo que acabamos de describir, digamos, ¿no? ¿No? Eh, ¿No? Esa es la caracterización, lo que caracteriza ¿no? Lo que preocupa actualmente, digamos, de lo que está pasando, digamos, en la adolescencia o en la juventud, ¿no? Y después, por supuesto, ¿no? La, la estructura, las políticas de mercado, ¿cierto? ¿No? Se caracteriza por la indiferencia o el acoso para que el chiquillo y la chiquilla, digamos, o sea, ahí era estos valores consumistas, ¿ah? Piense, esté convencido que ser persona es tener leak, ser influencer o tener, digamos, el, digamos, ser esclavo de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Ustedes pueden ver que cada una de estas características, cuando hay una sumación de estos dos factores, el traumatismo de la infancia, el trauma complejo de la infancia, más lo que es el contexto, digamos, tal como nosotros lo describimos a partir, ¿no? Digamos, de muchos estudios que se han hecho sobre las características del funcionamiento de una cultura de mercado, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, con esto terminado, bueno, nos queda, digamos, la esperanza. Nos queda la esperanza. ¿Por qué nos queda la esperanza? Porque claro, usted aquí, cuando uno ve, ¿no? Hay 134 personas que están conectadas, más las personas que están en presencial. Oye, pero es que no somos dos o tres, sino que somos, ¿no? Entonces, nos queda la esperanza, ¿no? De que no todo el mundo está, digamos, alienado, y es parte de la estupidocracia, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Estamos, incluso a veces sin saber, ejerciendo, ¿no es cierto?, como tutores o tutoras de resiliencia, ¿no? Es decir, estamos creando contextos microscopios, relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, cuyo contenido permite, ¿no?, la superación de lo que acabamos de señalar, ¿no? Porque somos capaces de amar, ¿no? De poder manifestar afecto, ternura, ¿no es cierto? Luchamos por el bienestar, ¿no? De nuestros niños, de nuestra juventud, apoyamos las capacidades que emergen en la adolescencia, digamos, ¿no? Hace tiempo que abandonamos eso de la edad del pavo, ¿no? La edad del pavo. ¿Quién no? Toda la edad del pavo es una invención autocéntrica, digamos, justamente, ¿no? Porque mejor que los adultos que utilizan esas categorías no se miren al espejo, ¿no? Porque, ¿no?, salen perdiendo, ¿no? Somos capaces de promover conversaciones que permitan a los jóvenes reconocerse como afectados, digamos, ¿no?, de su historia y, y afectados de una historia que además es una historia dramática porque es la historia de progenitores que no tampoco tuvieron la oportunidad de tener, ¿no es cierto?, un acompañamiento adecuado, ¿no es cierto?, para tener una adolescencia saludable, ¿no? Y por supuesto somos capaces, ¿no?, a través de las conversaciones, a través de los rituales, a través de las fiestas, a través de las actividades que me imagino que ustedes desarrollan, ¿no es cierto?, encontrar nuevos sentidos, ¿no? Sentidos constructivos a lo que les acontece y lo que les aconteció, ¿no es cierto? ¿Y qué habría sido de mi adolescencia? Bueno, soy privilegiado en ese sentido, pero ¿qué podría haber sido de mi adolescencia si yo no hubiese tenido la oportunidad de participar en movimientos juveniles, que en ese momento eran movimientos juveniles de iglesia, ¿no es cierto?, que de alguna manera me permitieron encontrarme
otros jóvenes, otros chicos y otras chicas, y hacer actividades y hacer, digamos, trabajo voluntario y preocuparme, digamos, de los más desfavorecidos, ¿no? Bueno, eso seguramente ustedes lo siguen haciendo, ¿no? Eso no se ha perdido, ¿no? Entonces, terminar diciendo esto, ¿no? Quedarnos con eso de la esperanza, ¿no? Es verdad que no podemos evitar los huracanes, pero podemos aprender de los niños y de los jóvenes y con ellos a tratar de construir molinos cuando, ¿no? ¿No? Y a partir de ahí, digamos, introducir posibilidades de un cambio constructivo y de un cambio constructivo, digamos, para tener una adolescencia saludable. Yo me quedaría aquí, ¿no es cierto? Me quedaría aquí, ¿no es cierto? Porque yo creo que, eh, ¿no? Este, el tiempo ya ha pasado, digamos, ha pasado un poquito, bastante, yo creo, pero era una horita y pasamos unos 10 minutitos tarde, pero lo más importante es lo que podemos intercambiar ahora, ¿no es cierto? Intercambiar ahora y seguramente en el intercambio, digamos, yo puedo contarles, digamos, todo lo que hemos podido aportar, ¿no? Para proponer intervenciones, lo que llamamos las intervenciones traumaterapéuticas, educativas, sistémicas, digamos, para poder ayudar específicamente a los chiquillos y las chiquillas afectados por este tipo de sumación de situaciones de violencia. Muchas gracias, doctor Barudi, por su gran clase magistral. Ha sido un honor escucharlo, un privilegio tenerlo acá, aunque sea a través de Zoom, remotamente, ustedes de España, nosotros desde acá. Muchas personas también se pudieron conectar a través de Zoom, les agradecemos. Y quiero invitar a nuestro decano de la Facultad de Filosofía y de Educación, que pase adelante con Sergio Pinto, el psicólogo, y el padre Enrique Opaso, para que pudiesen analizar un poquito esta clase y hacer algunas preguntas del público que nos hicieron llegar. Algo cortito, simbólico, para después pasar a tomarnos algo ahí afuera. Muchas gracias, doctor. Atento con el análisis de nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barudi, por su enseñanza, por habernos permitido estar aquí y reflexionar un poquitito. Quiero decirle que Chile, en América Latina, es el primer país con un porcentaje superior al 30% de los otros del suicidio entre niños de 14 y 27 años. Somos los primeros en América Latina, precisamente por las cosas que usted nos contó. Entonces yo quisiera también que mis colegas directores del refugio nos pudieran ayudar. Vamos a partir por la parte mental. Don Sergio Pinto es psicólogo clínico, está recién ingresado al directorio, está asumiendo un poquitito esta conducción psicosocial que queremos tener nosotros en el refugio. Gracias, padre. Gracias, doctor Barudi, por esta exposición tan sentida de parte suya, donde a partir de experiencias personales nos hizo o me ha hecho comprender también aquellos aspectos que viven cotidianamente muchas personas, adolescentes, niños y niñas en particular, que es lo que nos compete hoy día, pero también no podemos dejar de pensar de que todos hemos sido formados en un sistema donde la ausencia de sentido quizás es lo que caracteriza nuestra formación. Y eso conlleva también a no tener propósito y por otra parte a no tener herramientas sociales para poder superar distintos elementos traumáticos. Ahí hay una reflexión que me gustaría después pedirle que se pudiera profundizar respecto a cómo aquellos que hemos estado inmersos en las últimas décadas en un modelo poco humanista, por decirlo en términos simples, cómo podemos nosotros encontrar algunas formas para salir de esos márgenes o de los límites que el mismo modelo nos impone para ayudar a aquellos que han estado más traumatizados.
no tenemos solamente niños, niñas y adolescentes que vienen de sistemas vulnerados, sino que estaríamos también inmersos en un sistema que no propenda al desarrollo humano, por lo menos desde el punto de vista social, como yo lo entiendo. También le quiero agradecer esta visión humanista y esperanzadora, porque me da la impresión que en el modelo que usted nos plantea, la flexibilidad del ser humano, desde lo biológico incluso, desde las conexiones neurológicas, sí permiten tener una esperanza, incluso con aquellos que han estado sometidos a situaciones tan extremas. No puedo evitar recordar algunas experiencias de Bruno Bettelheim, de Viktor Frankl, sujetos que ya eran adultos y que fueron sometidos a situaciones muy extremas y que, como muchos otros, pero en particular ellos, después pudieron contar su experiencia y encontraron algunos elementos que los hicieron superar esa situación traumática y recuperar la vulneración de alguna forma, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, ahí hay una pregunta: ¿cómo podemos rescatar en aquellos niños, niñas y adolescentes aquellos elementos de desarrollo que están inmersos, para mi gusto o en mi concepción, en la esencia del ser humano, esta capacidad de autorregenerarse y de ir a lo positivo? Agradezco su intervención humanamente. Gracias. Nuestro director, Bueno. perdón, le voy a dar al tiro a nuestro director, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Educación, para que también pueda ayudarnos en esto. Bien, muchas gracias. Gracias a los que están presentes acá presencialmente. Gracias también a nuestro invitado de lujo, ¿no?, que nos hizo esta clase magistral. Yo quisiera compartir con ustedes 4 ideas, sí, 4, tenía más pero las voy a sintetizar, que me ha evocado, ¿no?, esta charla que hemos escuchado. La primera tiene que ver con cómo configurar o construir o avanzar en generar experiencias reparadoras. Ustedes saben que desde el punto de vista del aprendizaje hay consenso hoy día, tanto desde la educación como de la psicología, también desde la sociología, que la base, más allá de las metodologías que hablemos, lo que está en el fondo es las experiencias vivenciales del estudiante o de la persona aprendiz, digamos. Por lo tanto, son experiencias. No sirve esto de hablar y escuchar. Tengo que vivirla, tengo que tener una experiencia de aprendizaje que se condice con lo que plantea nuestro invitado respecto a las experiencias traumáticas que mucha gente ha vivido, y por ende, la única forma de repararla es esa, a través de experiencias reparadoras. Entonces, la inquietud que me surge inicialmente es cómo construimos experiencias reparadoras en los contextos de apoyo que le podemos dar a niños, niñas y adolescentes que vienen con estas disociaciones y estas problemáticas traumáticas, como lo han explicado, ¿no? ¿Cómo le damos consistencia al proceso de experiencias para ser reparadoras? Y no sé si es una pregunta, pero un comentario es: deberían ser consistentes, deberían ser nutritivas, cognitiva y socialmente. ¿Cómo le damos esa consistencia y esa nutrición? Como un comentario, ¿no?, o pregunta tal vez. La segunda, asociada a la anterior, es, y dado que vengo del ámbito de la educación, por lo tanto no puedo dejar de pensar en eso, ¿no?, ¿cuáles son las competencias o capacidades que deben tener las personas adultas que quieren apoyar a estos niños, niñas y jóvenes? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cómo logramos darle sentido a esa práctica o a ese ambiente reparador en esa forma de interacción, ¿no? ¿Cuáles son esos mínimos? Ya aparecían en las presentaciones algunos elementos, ¿no? Pero pensando en cómo formamos a las personas, cómo nos perfeccionamos, cómo logramos ciertos niveles compartidos para darle consistencia nuevamente a eso, también es un elemento que me parece como interesante de discutir, ¿no? Imagino ahí algo que viene siendo trabajado a propósito de la salud mental y de los fenómenos de atención en el mundo escolar, cómo desarrollar capacidades de escucha activa. ¿Cómo logramos ser personas que somos capaces de escuchar, pero para poder acompañar, proponer, nutrir, ¿no?, a quien se dirige a nosotros? Bueno, hay elementos de ese perfil de competencia, ¿no? ¿Cómo generar eso? Y lo digo por el tercer punto, que tiene que ver a propósito del rol de la escuela. Y lo imagino no solamente el rol de la escuela en tanto uno de los agentes que puede participar y contribuir a esto, o un agente que puede profundizar la brecha y las problemáticas. Y eso lo estamos viendo hoy día
frente a lo que está sucediendo en el sistema escolar, ante la alta deserción de estudiantes. No sé si ustedes lo saben, lo he comentado en algunos espacios que he podido estar, el aumento de la desnutrición infantil que se está produciendo en Chile hoy día, porque las familias se están dejando de enviar a los niños al jardín. ¿Ya? Y algo que está superado prepandémicamente, hoy día ha empezado la curva de aumento, porque las familias, aparentemente, según las encuestas que se han hecho por ahí, no le dan valor mayor al mundo, a la escuela como institución, como un ente de mediación y de formación. Bueno, si la escuela cumple un rol en este proceso de evitar la brecha, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo debiera funcionar esta escuela con estos niños niñas y niños y adolescentes? ¿Y cómo articularse? Imaginaba cuando escuchaba a nuestro invitado, respecto a otras instituciones, especialmente aquellas dedicadas a apoyar la atención de salud, ¿no? ¿Cómo articular el rol de los profesionales de la educación con lo de la salud como una mirada más sistémica, ¿no? Hoy día todo eso funciona como en forma muy dispersa, muy separada, por tanto cada uno hace lo mejor que puede, pero no se toma, ¿no? a las personas, no se las apoya integralmente. Son esos elementos que me surgen, y quiero terminar con uno que no es probablemente es el centro de lo que estamos discutiendo, pero al menos a mí, escuchando todo lo que ha planteado don Jorge, me surge, ¿no? La importancia de poder asegurar, voy a arriesgarme con el concepto, una parentalidad responsable, ¿ya? Para hacerse cargo de la temprana infancia de los niños y niñas que tenemos. Parte de estos problemas que ha descrito don Jorge tiene que ver con la disfuncionalidad de las familias, ¿ya? Lo digo en plural, de los distintos tipos de familias. El punto es cómo entonces abordamos ese punto de origen. Porque si, tal como lo plantea la neurociencia hoy día, entre los 0 y los 3 años, entre los 0 y los 5 años, se producen las mayores capacidades de potenciamiento neuronal de los niños y niñas, la ausencia de eso perpetúa o puede provocar fenómenos a largo plazo irrecuperables. Entonces, ¿cómo nos preocupamos o cómo generamos, ¿no? Desde las políticas públicas, desde la actuación personal, social, educativa, ¿ah? Esa atención, ese apoyo a esa etapa, y que tiene que ver con esa parentalidad responsable, diría yo, que tiene varias variantes, ¿no? Varias bajadas en eso, para poder afrontar esta situación. Sería lo que quisiera comentar a propósito de lo que plantea don Jorge. Gracias. Profesor, aquí tenemos preguntas, y tengo un montón de preguntas aquí, así que vamos a aumentar de 1 hora y media a 3 horas nuestra reunión con usted, pero me gustaría que alguna respuesta pudiera darle a estos hermanos. Bueno, yo tengo mucha disponibilidad, porque claro, como usted, yo me considero activista, digamos, ¿no? Y el activismo justamente social, político, pasa, digamos, justamente por intentar contribuir a mejorar las condiciones de vida del prójimo, ¿no? Porque somos el prójimo, somos seres interdependientes, ¿no? Somos animales profundamente interdependientes, somos los mamíferos más interdependientes que existen, ¿no? Y entonces, claro, hay un eje que es transversal a la intervención de los dos compañeros, si me permiten, que es el tema, el valor terapéutico del amor, ¿eh? Y claro, cuando uno dice el valor terapéutico del amor, digamos, ¿ah? ¿De qué está hablando este señor? Que por un lado habla de neurociencia, y si quiere le ponemos encima de la mesa la epigenética, la epigenética, todas las investigaciones las más actuales sobre cómo los contextos modifican, digamos, también, digamos, el material genético, sobre todo lo que se refiere a la capacidad de transmisión de la información que está en el ADN a la célula, digamos. Entonces puede haber una epigenesis constructiva y otra que no es destructiva, etc. Pero yo estoy diciendo, me parece maravilloso las intervenciones porque usted pone el acento en una experiencia, en un modo de acción que es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Es decir, ¿no? ¿Qué es el nutriente fundamental, digamos, para poder
asegurar un neurodesarrollo sano, ¿no? Eh, que podemos utilizar, digamos, diferentes sinónimos. Podemos utilizar el buen trato, ¿no? En lo que hemos trabajado nosotros, hacer una propuesta de un paradigma, digamos, de lo que son los buenos tratos, ¿no? Un paradigma, digamos, para hacerlo operacional, ¿no? Hacerlo operacional. Podemos hablar, digamos, de afectividad, podemos darle muchas connotaciones, pero ¿no? Me parece que tenemos que rescatar esa idea fundamental, ¿no? El valor terapéutico, el valor reparador y el valor promotor, digamos, de la condición humana que tiene el amor, ¿no? Eso me parece fundamental porque cuando el caballero plantea el tema de cómo se han recuperado y ahí cómo se han recuperado cómo enfrentó Bruno Bettelheim no, todas estas personas que son conocidas. Yo tengo el privilegio, digamos, de la amistad de Boris Cyrulnik, que es un francés maravilloso, digamos, ¿no? Que ya tenía una inteligencia emocional extraordinaria a los 6 añitos y que lo que le permitió escaparse, digamos, ¿no? De la persecución nazi, digamos, siendo niño, pequeño, etcétera, y que ha hecho unas construcciones extraordinarias en el tema de la resiliencia, ¿no? Claro, cuando uno trabaja, yo trabajo, ustedes saben, ¿no? Seguramente no, pero desde o sea, casi 40 años en la atención directa de víctimas de violación de derechos humanos, de cárcel, de tortura, de situaciones extremas, ¿no? Y si a usted le suma todas las consecuencias de los malos tratos infantiles en el terreno intrafamiliar, también en el terreno institucional, usted además suma toda nuestra experiencia, porque somos siempre trabajadores en equipo, de lo que es el trabajo de reparación del daño producido por la violencia machista o de género machista de las madres y de los hijos de estas madres, etcétera, etcétera. Uno se dice, digamos, el denominador común de la reparación o de la recuperación de todas esas personas ha sido que han encontrado, ¿no es cierto?, por lo menos una relación interpersonal, digamos, que les ha ofrecido, ¿no?, un contexto, ¿no?, en el cual ella se sintió profundamente querible, ¿no? Querible, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas que le ayudaron, ¿no?, o que pueden haber sido profesionales, ¿no?, o también no profesionales, ¿no es cierto?, le demostraron, digamos, de que existieron otras formas de ser humano, ¿no? Otra forma de ser humano, y esa forma de ser humano era el respeto incondicional por la persona, que era, digamos, la empatía, que era, digamos, el altruismo, ¿no es cierto?, que era el valor terapéutico de la solidaridad, ¿no? Y por eso que me parece la intervención de los nombres del decano, ¿no? Del decano, sí. Lo digo bien, porque me puedo equivocar. Me parece, esos 4 puntos que plantea me parecen fundamentales, o sea, ¿no es cierto? Fundamentales como, digamos, objetivo, ¿no? Como desafío, más bien diría yo, ¿no? Sobre todo en el mundo que estamos viviendo, porque a mí me gusta mucho hablar desde una postura de realismo y de una postura de esperanza, ¿no? El realismo que vivimos en el mundo que vivimos, que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Yo no sé, la Edad Media quizás era peor, ¿no es cierto? Y antes de la Edad Media o el periodo del absolutismo, digamos, de haber sido más terrible, qué sé yo, el periodo de la colonización. Pero bueno, nos tocó vivir ¿no? Entonces, digamos, en este periodo que nos tocó vivir, ¿no es cierto?, necesitamos mantener la esperanza, ¿no? A partir del realismo, que eso es lo que nos tocó vivir, mantener la esperanza. Y la esperanza se construye a través de moléculas interpersonales, ¿no? Experiencia. Por eso me gustó mucho cuando el
él habla de experiencias reparadoras vivenciales, ¿no? Experiencias reparadoras vivenciales, ¿no? Que eso es lo que me parece fundamental, ¿cierto? ¿No? La vivencialidad, ¿no? Y viene a mi cabeza, digamos, el recuerdo de los comités de salud del hospital de Puerto Saavedra, o los centros de madre, o ¿no? El trabajo poblacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Los talleres infantiles para niños con problemas de privación afectiva, etcétera, ¿no? Experiencia vivencial. Yo creo que eso es terriblemente importante, y yo creo que las universidades tienen una responsabilidad también en la formación ¿no? profesional, ¿no? Que no se transforme en un tecnócrata, ¿no? ¿no? Que utilice el conocimiento para justamente posibilitar esa experiencia, digamos, vivencial, digamos, que son se los aseguro por la experiencia personal y por todos los años trabajando en esto, terriblemente reparadora, ¿no? Y entonces también el otro tema que me parece importantísimo que se plantea él, ¿no es cierto?, es el tema de la escuela, por supuesto, la escuela, ¿no? ¿No? La escuela, pero la escuela inserta, digamos, en una red, ¿no? En una red, ¿no? Donde todos son escuelas y todos son parte de la red, o sea, ¿no? Es como cuando hablamos de parentalidad, ¿no? Cuando hablamos de parentalidad decimos, es que la infancia y la adolescencia son bienes comunitarios, ¿no? Y son tan comunitarios que si no tenemos infancia y no tenemos adolescentes, ¿no? Nos vamos a extinguir, ¿no? Va a desaparecer la especie humana. No vamos a existir más como especie. Por lo tanto, oye, es que es fundamental el cuidado, ¿no? El implicarse, ¿no es cierto?, colectivamente en los cuidados, digamos, de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y lo que implica, claro que implica el tener que hacer una autocrítica, o de tener que, nada, el mundo adulto, sobre todo el mundo de los poderosos, hay que plantearse, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo somos parte del problema? ¿No? Somos parte del problema, no somos ajenos al problema que presentan estos chiquillos, estas chiquillas, digamos, que expresan su sufrimiento de una forma terriblemente autodestructiva y destructiva para los demás, ¿no? Me gusta mucho la idea de la parentalidad responsable, pero una parentalidad responsable una parentalidad bien tratante o responsable pasa, digamos, por seguir trabajando para que la comunidad asuma ese rol de parentalidad social, ¿no? La asuma. Antes era, no sé si era, no, lo que quiero decir es que algunos de nosotros tuvimos el privilegio de ser criados en la calle, pero no en la calle en sentido negativo, sino en el barrio. Fuimos criados no solamente, yo creo que mi padre y mi madre somos 9 hermanos, no habríamos podido llegar a ser lo que llegamos si no hubiese sido por los vecinos, por la familia, los padres y las madres, los amigos del barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque la parentalización era colectiva, ¿no es cierto? Y yo creo que todavía, me imagino que todavía eso debe quedar, y yo creo que son insumos fundamentales que tenemos que seguir apoyando. Ahora, hay una teoría, claro, la teoría de la resiliencia, y las investigaciones que se han hecho sobre la resiliencia nos ayudan a fundamentar lo que estamos diciendo, digamos, con investigación. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve la investigación? La investigación sirve para probar que lo que uno dice, digamos, no tiene consecuencias, tiene resultados, ¿no? Porque cuando se estudia un grupo, digamos, ¿no?, donde las condiciones adversas, mayoritariamente las condiciones de vida fueron adversas y muchas de ellas traumáticas, y a ese grupo de niños y de jóvenes se les ofreció un contexto de mucha afectividad,
se les reconoció como afectados, ¿no?, de una situación terriblemente injusta que ningún niño, ningún adolescente, ningún ser humano tendría que haber vivido. Se les reconoció como afectados, pero socialmente, o sea, públicamente afectados. Se les dio apoyo afectivo, social, ¿no?, y social, ¿no? O sea, se le permitió lo que tú llamabas estas experiencias vivenciales, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, digamos, de alguna manera, ¿no?, se trabajó desde la esperanza, ¿no? Desde la esperanza, desde el humor, desde la esperanza, desde la alegría de vivir, desde la alegría de estar vivo, ¿no? Y además, si ustedes quieren, se le agregó un poquito de otro condimento que es muy importante, que es la espiritualidad, ¿no?, que es lo que es la terapia de Dios. Y cuando estamos hablando de terapia de Dios, estamos hablando, no estoy hablando de ninguna religión en concreta, sino que del tema de la espiritualidad, del tema de la trascendencia, cuando se dan, esto es investigación científica, esto es, ¿no es cierto?, estudios de seguimiento a largo plazo que han demostrado de que en las carreras que podrían haber terminado en delincuencia, prostitución, consumo de tóxicos, se desviaron, digamos, gracias a que se los ofrecieron a estos grupos vulnerables o vulnerados esas condiciones, ¿no? Esos son elementos interesantes para planificar programas coherentes, ¿no? Y no estoy diciendo de que esos programas son de alta tecnología, ¿no? Estoy diciendo que son programas en que necesitamos, lo más importante son nuestros seres humanos que apoyan a otros seres humanos, ¿no? Y eso me parece fundamental. Así que yo, como decir, me hizo muy bien escucharlos, ¿ah?, a ustedes, y les agradezco mucho vuestras intervenciones, ¿no es cierto? Muchas intervenciones. El mérito que tiene uno es que tengo más juventud acumulada, ¿no? Tengo un poquito más juventud acumulada, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, porque bueno, la vida me dio la oportunidad que me ha dado de además trabajar con gente extraordinaria, los equipos con los cuales yo he trabajado en Bélgica, que he trabajado en España, aquí en Cataluña, que he trabajado en otros países de América Latina y en Chile también. Tengo mucha admiración por el trabajo que se hace en Chile, ¿no? Mucha admiración por el trabajo que hacen los profesionales chilenos que siguen, digamos, testimoniando, digamos, de que es posible, ¿no? De que es posible, que a pesar de las dificultades es posible, y que las dificultades no son menores, ¿eh? Soy consciente que no son menores las dificultades. Doctor, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su clase magistral. Lo vamos a dejar invitado nuevamente para una próxima oportunidad, para tener más tiempo también de conversar, poder preguntar. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero se las vamos a hacer llegar para ver si es posible que las pueda responder. Nos veremos en enero, porque sé que en enero viene presencialmente aquí a Viña del Mar, así que eso yo quería aprovechar también, por porque supuesto, invite a todo el mundo. Es una buena oportunidad porque es el segundo congreso sobre infancia maltratada, sobre maltrato infantil, que se va a realizar en Valparaíso. Se realiza en Valparaíso. Yo creo que, bueno, las personas interesadas, ustedes que están trabajando en este campo, digamos, una cantidad de ponentes, de gente que trae experiencias de otros países de América Latina. Nosotros mismos, en mi equipo, vamos a participar bastante, y al mismo tiempo, digamos, hay muchos profesionales que van a presentar, digamos, experiencia, porque Chile es un país muy largo y también muy rico en experiencia, ¿no? Y a veces en esto uno se enriquece con esa experiencia y es un insumo para mantener y fortalecer la esperanza. Así es, así que a lo mejor nos vemos tenga la certeza.
De tenga- todas maneras, yo voy a estar ahí. O sea, yo, mi esposa Marjorie D'Artagnan, con la cual compartimos nuestra vida hace más de 25 años y que trabajamos juntos y dirigimos estos proyectos, y al mismo tiempo mis colegas también, algunos de ellos van a estar. Y así que ahí se acercan y me dicen, no, estuve Perfecto. con usted celebrando los 70 años del Refugio de Cristo y encantado. Muchas gracias, doctor. El padre Enrique Opaso quiere darle la despedida. Sí, agradecerle todo lo que ha hecho y quedamos conectados para cuando venga en el verano. Nosotros teníamos un regalo que mandarle, pero en vez de mandárselo, se lo vamos a entregar directamente a usted. Yo quiero invitarlo a que conozca algunas de las residencias del Refugio de Cristo. Vamos a salir a comer a buenos restaurantes que hay ahora en Chile gracias al aporte español a la cocina chilena, y que podamos pasar al menos una tarde con usted tranquilo y poder conversar de tantas cosas. Muchas gracias, doctor Barudi. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias al doctor, muchas gracias al decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Católica que nos prestó este salón y que sirvió como anfitrión también. Muchas gracias en el nombre del rector también. A Sergio Pinto, un gran psicólogo de una nueva tendencia psicológica fabulosa. Y bueno, y a nuestro fundador, nuestro director, el padre Enrique Opaso. Muchas gracias a todos por estar acá. Y les recordamos que esta clase magistral va a estar colgada en nuestro YouTube para que todos puedan revisarla nuevamente, verla, compartirla con los que quieran. Y los dejamos invitados a todos para la próxima charla que tendremos. Ya verán Muy bien. cuándo. Te voy a mandar la presentación, la voy a mandar para que la cuelguen, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, doctor Barudi. Y los dejo a todos